Cuénteme, ¿por qué parece que la prensa está perdiendo ese estatus neutral, no? Nosotros tenemos imágenes de los 90, de la guerra de los Balcanes, una absolutamente cruenta, unos exterminios, ¿no? Grotescos que ojalá jamás se repitan. Y sin embargo, los corresponsales de guerra y los periodistas que estaban ahí metidos eran figuras que tenían su lugar en medio de ese mapa, en medio de ese tablero. ¿Por qué parece que ahora que estamos en una ola de protesta social globalizada, a la prensa se la trata como un objetivo militar más? Pues en general, los índices de libertad de prensa, por ejemplo, el de Reporteros Sin Fronteras, han reflejado que la libertad de prensa está en deterioro en prácticamente todo el mundo, ¿sí? Incluso en países que históricamente han sido muy garantes para la libertad de prensa, como Estados Unidos, hay un gran retroceso en la garantía de ese derecho. Y yo creo que eso también está conectado a muchas cosas que suceden a raíz del surgimiento del autoritarismo en muchos países, ¿sí? Porque, digamos, estos países que tienen como nuevos vistos de autoritarismo, pues están teniendo ataques contra el Estado de Derecho, contra las instituciones y pues digamos la prensa per se es una de esas instituciones de una democracia y es una de esas garantías que existen para poder hacer control ciudadano y hacer control sobre las acciones de los gobernantes. Entonces, digamos, eso simplemente forma parte de las estrategias del autoritarismo para acabar pues, con las instituciones que les pueden hacer algún tipo de control. ¿Sí? Sí, claro, de acuerdo. Cuando yo hablo de los episodios de guerra, obviamente hubo victimización de periodistas en ese momento, pero parece que al menos la narrativa que existía o la que compartíamos, el contrato existente, era de respeto. Ahora parece que la prensa es simplemente una ficha que uno puede poner o quitar, y esto se viene viendo incluso antes de las protestas. Cuando arreció la pandemia, uno de los Ujú. gestos de China fue sacar a muchos periodistas estadounidenses, por ejemplo, de territorio chino, porque estaban haciendo veeduría de lo que estaba pasando con el manejo de la pandemia en China para medios que nada tienen que ver con el gobierno, que no actúan como espías, que no actúan como prensa. Entonces, estos factores, es decir, esta nueva posición del periodismo o sea, hay forma de echar para atrás esta victimización, hay forma de echar para atrás este ataque. ¿Será que esto es un fenómeno que va a tender a crecer más con el tiempo? Pues lamentablemente yo sí creería que es algo que va a seguir creciendo con el tiempo, especialmente porque ya en muchos lugares se ha tecnificado eh, el apoderamiento o la cooptación de la prensa por parte de los gobiernos. Entonces no se trata solamente de los ataques violentos, sino también de las cooptaciones por medios políticos o por medios económicos. Digamos, miremos el ejemplo de lo que sucede en Polonia. En Polonia el gobierno ha modificado las leyes para poder tener un control casi que absoluto sobre los medios públicos y también ha comenzado a manipular la pauta publicitaria para poder controlar a los medios pues que no son del gobierno y además pues utiliza todo tipo de favores y de presiones judiciales para acabar con la prensa que haga algún tipo de crítica. Y digamos que ese modelo como antilibertario o antiliberal, pues se está extendiendo en muchos lugares del mundo y pues digamos algo que es preocupante es que está tomando mucha fuerza en lugares donde siempre se ha tenido como un ejemplo para la protección de la libertad de prensa. O sea, la Unión Europea es un lugar donde de todos modos siempre ha habido como una protección a la libertad de prensa, pero que va en deterioro. Pues digamos, ese es el ejemplo que tienen muchas naciones en el mundo. Digamos, Estados Unidos también tiene una larga historia de ser el ejemplo de la protección de la libertad de prensa y también va en deterioro. Y eso también va teniendo un efecto como dominó en el resto de los países. Digamos que la forma de contrarrestar eso es pues a través de acciones judiciales, del trabajo del activismo de las organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación para la Libertad de Prensa, como el 20, como Reporteros Sin Fronteras, como FECOLPER, todas las organizaciones que trabajan por la defensa de este derecho, porque digamos que existen unas garantías que fueron creadas desde 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y pues que
lo que hay que hacer es protegerlas y utilizar como todas las instituciones que todavía existen afortunadamente, que todavía tienen una serie de protecciones y de precedentes a favor de la libertad de prensa.